Imagina esto, un cuarto oscuro, sin ventanas, sin puertas, una figura solitaria de pie frente a un espejo agrietado. La única luz que existe emana del reflejo. Pero ese reflejo no es amable. Es su sombra, su trauma, su historia. Lo observa sin parpadear. No lo ataca, solo lo recuerda. Una y otra vez. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que el verdadero peso que cargas no viene del mundo, sino de ti mismo? ¿Has sentido que, aunque todo a tu alrededor cambie, hay un dolor que te persigue con el mismo rostro, con el mismo silencio? Que tus días pasan, pero tus heridas siguen intactas, como si el tiempo no las tocara? Entonces, déjame decirte algo brutal, pero necesario. El sufrimiento no nace de lo que te ocurrió. El sufrimiento nace de tu resistencia a lo que ocurrió. No es la traición, no es el abandono, no es la pérdida. Es esa voz interna que susurra: esto no debía pasar, esto no puedo soportarlo, esto no es justo. Es el intento desesperado por controlar lo incontrolable, por rehacer el pasado con la mente, por reescribir un destino que ya se escribió. Ahí es donde comienza la prisión. Vivimos con una máscara puesta, una sonrisa prestada, una armadura que no elegimos, pero que cargamos desde niños. Aprendimos que sentir era peligroso, que mostrarse vulnerable era fracasar, que llorar era perder, que sufrir era señal de debilidad. Y así, poco a poco, empezamos a reprimir cada emoción, como si fuera un crimen contra nosotros mismos. Pero mientras más reprimimos, más se fortalece. Mientras más huimos del dolor, más lo alimentamos. Porque el dolor no desaparece cuando lo ignoras. El dolor se esconde, se disfraza, se entierra en el cuerpo y luego vuelve, en forma de ansiedad, en forma de insomnio, en forma de relaciones que repiten el mismo patrón, una y otra vez, como una maldición. Pero, ¿y si no es una maldición? ¿Y si es un mensaje? ¿Y si el dolor es una carta que tu alma escribió para ti, pero que nunca has querido leer? Carl Jung lo comprendió mejor que nadie. Lo que no haces consciente te controlará desde las sombras, y lo llamarás destino. ¿No es esa la historia de tu vida? Relaciones que terminan siempre igual. Decisiones que se repiten como un ciclo que no puedes romper. Dolores que nunca se van. Solo se transforman en otros dolores. Pero aquí viene la parte más cruel. A veces nos aferramos al sufrimiento como si fuera lo único que nos pertenece. Nos identificamos tanto con lo que nos hizo daño, que cuando el dolor empieza a irse, sentimos que algo de nosotros también se va. Y ahí entra el ego, el gran arquitecto del autoengaño. El que te dice que tienes razón al seguir enojado, que el mundo te debe algo, que mientras no se haga justicia, tú no puedes sanar. Pero esa justicia nunca llega. Y mientras esperas, tu alma se marchita. No es el dolor lo que te destruye, es la historia que el ego ha tejido alrededor de ese dolor. Es la narrativa en la que tú siempre eres la víctima y el mundo siempre es el verdugo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Reprimir? ¿Number? ¿Ignorar? ¿Number? ¿Luchar? Tampoco. La salida es más dolorosa que todo eso, pero también más liberadora. Aceptar, sentir, observar y transformarte. Pero cuidado. Aceptar no significa resignarte. Aceptar no es rendirte. Aceptar es mirar al monstruo a los ojos y darte cuenta de que ese monstruo solo quería ser escuchado. Aceptar es entrar voluntariamente en la noche oscura del alma. Es caminar por el túnel sin promesa de salida, solo con la certeza de que cada paso te aleja del autoengaño. Y aquí viene lo más importante. El dolor tiene un propósito oculto. No está aquí para castigarte, no está aquí para destruirte. Está aquí para mostrarte quién eres, cuando ya no queda nada que fingir, cuando ya no tienes la máscara, ni el personaje, ni el guión. El dolor es el fuego que quema tus falsas identidades.
Es la muerte simbólica que precede a cada renacimiento. Es la grieta por donde empieza a entrar la luz. Y justo ahí, cuando ya no puedes más, cuando todo dentro de ti grita por rendirse, aparece la sombra. Tu sombra, no como enemiga, sino como maestra. Esa parte de ti que has negado, que has rechazado, que has enterrado, pero que guarda tu poder más profundo. La parte de ti que no quiere perfección, sino integridad. Que no busca sanar para encajar, sino para despertar. Carl Jung no hablaba de eliminar el sufrimiento. Hablaba de usarlo, de integrarlo, de convertirlo en sabiduría. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, es porque hay una parte de ti que ya está lista. Lista para dejar de huir. Lista para dejar de resistir. Lista para transformarse. Pero no será fácil. El camino de la aceptación radical, de la transformación profunda, de la alquimia emocional, no es cómodo. Es el viaje más brutal que puedes hacer, pero también el más necesario, porque del otro lado del dolor no hay vacío. Hay libertad, hay paz, hay poder. Ahora, si estás dispuesto a continuar este viaje, si quieres entender cómo se crea el sufrimiento, cómo tu mente inconsciente te atrapa, cómo tu ego sabotea tu sanación y cómo puedes romper ese ciclo de una vez por todas, entonces quédate, porque lo que viene a continuación no es una lección, es un espejo, y no todos están listos para mirarse sin filtros. Primero, el verdadero origen del sufrimiento, la batalla contra lo inevitable. Hay un instante que todos hemos vivido, un momento en el que el tiempo se detiene. Cuando una noticia cae como un rayo en medio del pecho, cuando una persona se va sin previo aviso, cuando un sueño por el que apostaste todo se convierte en escombros. Y ahí estás tú, sosteniendo los pedazos, buscando explicaciones, intentando desesperadamente que algo tenga sentido. Pero nada lo tiene. En ese momento no sabes si estás sintiendo dolor o si el dolor te está sintiendo a ti. Es un abismo sin fondo, una grieta invisible que parte tu vida en dos, antes y después. Y sin embargo, ese no es el verdadero sufrimiento. El sufrimiento empieza después, silenciosamente, como una niebla que se filtra por debajo de la puerta, como un eco que se repite en tu mente una y otra vez con la voz del ego. Esto no debió pasar. Esto no puedo aceptarlo. Esto no es justo. Esa voz no es consuelo. Esa voz es cárcel. Carl Jung, con la lucidez de un alma que descendió a su propio infierno, lo dijo con crudeza. Lo que resistes, persiste. Y no hablaba solo de emociones. Hablaba de tu alma entera en guerra contra lo inevitable. Porque no es el evento lo que te destruye. Es la narrativa que tu mente construye alrededor de ese evento. Es el rechazo visceral a lo que ya es. Es como si una parte de ti se negara a aceptar que el mundo no funciona según tus deseos. Como si tu ego gritara a los cielos pidiendo que la vida reescriba su historia. Y la vida no responde. Porque la vida nunca pidió tu aprobación. La realidad no necesita ser justa para ser real. Y tú sigues ahí, apegado a un cómo debieron ser las cosas, mientras el presente se te escurre entre los dedos como agua sucia. La mente humana está programada para el control. Queremos planear, predecir, tener garantías. Nos aferramos a la falsa seguridad de creer que si hacemos todo bien, todo saldrá bien. Pero la vida no es una fórmula. La vida es caos, y belleza, y dolor. Y si no estás dispuesto a aceptar eso, entonces cada vez que algo se desvíe de tus expectativas, sufrirás. No por el hecho, sino por tu lucha interna contra el hecho. Es como querer contener el océano con las manos. Como golpear el viento por atreverse a soplar en otra dirección. La resistencia no es fuerza, es desgaste. Imagina una persona que fue traicionada. Su dolor es comprensible, es legítimo.
Pero si esa persona pasa los próximos 5 años repitiendo la historia, reviviendo cada detalle, alimentando el rencor, exigiendo que el pasado se disculpe, ¿quién está causando el sufrimiento ahora? ¿La traición o la negativa a soltar? ¿Y cuántas veces lo haces tú? Cada vez que te repites que no merecías lo que ocurrió. Cada vez que fantaseas con lo que pudo haber sido. Cada vez que tu mente se niega a aceptar que ya pasó y que seguir aferrado no lo cambiará. Eso no es sanación. Eso es autoenvenenamiento espiritual. Y lo hacemos todos, con nuestras relaciones, con nuestros errores, con nuestras pérdidas. Porque preferimos cargar el peso de la culpa o el rencor antes que aceptar la realidad desnuda. Lo que ocurrió, ocurrió. Y no importa cuánto llores, grites o patalees, el tiempo no retrocede. La aceptación no es rendirse. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que dejas de desgastarte en una pelea imposible. Es como un náufrago que, en lugar de construir una balsa, maldice al mar por haberlo arrastrado hasta ahí. Y cada día que pasa sin moverse, se hunde más. Ahora mira tu vida. ¿En qué parte sigues luchando contra una realidad que ya ocurrió? ¿En qué momento te convertiste en rehén de tu propia resistencia? Hay dolores que pudieron haberse ido hace años, si hubieras dejado de pelear con ellos. Pero te quedaste, aferrado al pasado como si fuera parte de tu identidad, repitiendo mentalmente escenas una y otra vez, convenciéndote de que si sueltas traicionas tu historia. Como si dejar ir fuera olvidar lo que sentiste. Pero no es así. Soltar no es olvido. Soltar es transformación. Es tomar ese dolor y en vez de cargarlo como una piedra, pulirlo como una gema. Es permitir que lo que ocurrió deje de definirte y comience a enseñarte. Y aquí hay una verdad brutal. Muchas de las cosas que más te han hecho sufrir no eran el problema. El problema era tu apego. Una relación terminó, y tú te aferraste al para siempre. Una persona te falló, y tú te aferraste a la idea de que debía haber sido diferente. Una oportunidad se perdió, y tú seguiste viviendo en el ¿qué hubiera pasado si? La resistencia es una cárcel sin barrotes. La construyes tú cada vez que te niegas a ver la realidad como es. Y te aseguro algo, puedes pasar toda tu vida atrapado en ese ciclo, sintiendo que la vida te está hiriendo, cuando en realidad eres tú quien se está aferrando a la herida. Jung lo sabía, y por eso hablaba de la importancia de integrar la sombra, no como una idea poética, sino como una verdad salvaje. Lo que rechazas te controla, lo que aceptas te libera. Entonces respóndeme con brutal honestidad, ¿de qué te estás resistiendo a soltar? ¿Qué dolor cargas como si fuera parte de ti? ¿Qué parte de tu historia se ha vuelto una excusa para no avanzar? Porque hay un momento, uno solo, en el que todo puede cambiar. Cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a bailar con ella, no desde la euforia, sino desde la aceptación más cruda, la que dice, no entiendo por qué ocurrió. No me gusta que haya pasado, pero pasó. Y no voy a seguir siendo su esclavo. Ese es el primer paso, el más doloroso, el más valiente. Porque quien acepta no se rinde, quien acepta recupera su poder. Pero cuidado, soltar no es el fin del viaje, es apenas abrir la puerta, porque hay algo más profundo aún. Una fuerza en tu interior que sigue repitiendo el mismo patrón de sufrimiento, aunque conscientemente quieras avanzar. Y esa fuerza vive en lo más oscuro de ti, tu inconsciente. Y si no lo iluminas, si no lo desentierras, te seguirá arrastrando a la misma historia con un rostro diferente. Ese será el próximo paso. 2. Tu inconsciente está programado para hacerte sufrir, y tú no lo sabes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre terminas en el mismo tipo de relaciones? ¿Por qué, aunque cambies de trabajo, de ciudad, de entorno, el mismo vacío vuelve a aparecer cuando te quedas a solas? ¿Por qué una parte de ti dice que quiere sanar, pero otra parece sabotearlo todo?
No es casualidad, no es mala suerte, no es que el universo se haya ensañado contigo. Es que hay algo dentro de ti, mucho más profundo que tu voluntad consciente, que está repitiendo el dolor, como si fuera un ritual. Y lo más aterrador es que no te das cuenta. Carl Jung lo expresó como una sentencia: hasta que no hagas consciente lo que habita en tu inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Y así vivimos, creyendo que nuestra vida está marcada por el azar, por el karma, por la mala suerte, cuando en realidad está marcada por una programación que nunca cuestionamos. Tu inconsciente no es un rincón oscuro sin importancia, es el verdadero centro de control. Ahí es donde están tus creencias más antiguas, tus traumas olvidados, tus asociaciones más dolorosas. Es ahí donde nacen tus patrones repetidos, tus reacciones automáticas, tus elecciones disfrazadas de libertad. El inconsciente no tiene moral, no tiene lógica, no tiene intención de ayudarte a ser feliz, solo quiere repetirse, recrear lo que ya conoce. Confirmar su programación original, incluso si eso significa destruirte en el proceso. Tu inconsciente no busca lo que es mejor para ti, busca lo que es familiar. Y si lo que te resulta familiar es el abandono, el rechazo, la crítica, la humillación o el desamor, eso es exactamente lo que vas a buscar. Eso es exactamente lo que vas a elegir. Eso es exactamente lo que vas a permitir. No porque seas masoquista, no porque seas débil, sino porque eso fue lo que tu sistema aprendió como normal. Piensa en esto. Si en tu infancia aprendiste que el amor duele, hoy vas a confundir dolor con amor. Si creciste rodeado de indiferencia, buscarás validación como un adicto busca droga. Si te enseñaron que vales por lo que haces, no sabrás descansar sin sentir culpa. Si te dijeron que no merecías, vivirás como alguien que necesita ganarse el derecho a existir. Y mientras tanto, tu mente consciente dice: quiero sanar, quiero cambiar, quiero algo diferente. Pero el inconsciente responde: Number, vamos a lo conocido. Y así, sin darte cuenta, te vuelves el arquitecto de tu propio sufrimiento. El que elige la misma historia, una y otra vez, con nuevos nombres, nuevas máscaras, nuevas promesas, pero con la misma herida de fondo. Y aquí viene la parte más dura. Mientras no seas consciente de tu patrón, no podrás romperlo. Puedes irte de una relación tóxica y entrar a otra igual. Puedes cortar con tu pasado, pero repetirlo emocionalmente. Puedes cambiar tu entorno, pero llevar contigo la misma cárcel interna, porque el sufrimiento que estás viviendo no proviene de afuera. Proviene de un código invisible que llevas dentro, uno que nunca escribiste conscientemente, pero que sigues obedeciendo. Y no basta con saberlo intelectualmente, no basta con decir: entiendo por qué me pasa esto. Hay que bajarlo al cuerpo. Hay que mirar de frente la programación. Hay que desenterrar la raíz. Y eso duele, porque implica desmontar todo lo que creías que eras. Implica aceptar que muchas de tus decisiones más importantes no fueron libres, sino automáticas. Implica reconocer que tu sufrimiento, en gran parte, ha sido autoinducido, desde un nivel tan profundo que parecía el destino mismo. ¿Te das cuenta? Esto no es una simple idea. Es una revelación. No estás sufriendo porque la vida se ensañó contigo. Estás sufriendo porque sigues obedeciendo una historia interna que no has cuestionado. Y esa historia tiene frases como: siempre me abandonan, no soy suficiente, no merezco algo sano, siempre me pasa lo mismo. Y claro, te pasa lo mismo, porque estás atrayendo, eligiendo y repitiendo desde la herida, no desde la conciencia. Aquí es donde muchas personas se quiebran, porque quieren sanar, pero no quieren mirar. Quieren avanzar, pero sin tocar el dolor original. Quieren cambiar, pero sin atravesar el fuego. Y no se puede, porque no se trata de cortar ramas, se trata de arrancar la raíz. Y la raíz está donde no quieres mirar. El inconsciente guarda todo lo que tu ego no quiso ver. Ahí están tus traumas no procesados. Ahí están tus emociones negadas.
Ahí están los pactos inconscientes que hiciste contigo mismo cuando eras niño, para sobrevivir a entornos que no sabían amar. Y si no los rompes, vivirás toda tu vida repitiendo el mismo papel. El abandonado, el traicionado, el que no es visto, el que no es suficiente. Y ese papel no eres tú. Es solo una máscara vieja que te ayudó a sobrevivir cuando eras frágil, pero ahora ya no te sirve. Ahora te asfixia. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Empieza con preguntas brutales, preguntas que duelen, pero que liberan. ¿Cuál es la emoción que más se repite en mi vida? ¿Qué tipo de personas o experiencias atraigo constantemente? ¿Qué historia sobre mí mismo sigo reforzando con cada decisión? ¿En qué momento de mi infancia nació este patrón? ¿Qué parte de mí cree que no merece otra cosa? Cuando respondes con honestidad, el velo se cae y te das cuenta de algo desgarrador pero liberador. No era el mundo. Eras tú proyectando tu herida en el mundo. Ese es el punto de quiebre. El momento en que dejas de esperar un salvador. El instante en que dejas de culpar a los demás. El día en que reconoces que tú puedes elegir dejar de repetir lo que te destruye. Porque no puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar perpetuarlo. Y la forma de hacerlo es simple, pero brutal. Trae a la conciencia lo que el inconsciente ha estado repitiendo en silencio. Hazlo visible. Dale forma. Ponle nombre. Y entonces deja de obedecerlo. No será fácil. El patrón te tentará. El pasado querrá revivir. El ego buscará excusas. Pero si resistes esa inercia, si atraviesas la incomodidad de hacer consciente tu sombra, entras en una nueva etapa. Una etapa en la que dejas de ser una víctima de tu historia y te conviertes en el autor de tu destino. Pero aún falta una pieza. Porque aunque hayas descubierto tu patrón, aunque hayas entendido el inconsciente, hay algo dentro de ti que no quiere soltar el sufrimiento. Una voz que lo justifica, que lo protege, que lo alimenta. Esa voz tiene un nombre, el ego, y si no lo desarmas, te seguirá atrapando. Ese es el siguiente paso, y es más brutal de lo que imaginas. Tercero, el ego se alimenta de tu sufrimiento y lo protege como un tesoro. Hay una voz dentro de ti. Una voz que no calla. Una voz que justifica tu enojo, tu resentimiento, tu culpa. Una voz que te dice que tienes razón al estar herido. Que el mundo te falló. Que no fuiste tú. ¿Quiénes fueron ellos? Que la culpa fue de la vida. Que tú hiciste lo que pudiste y no merecías esto. Esa voz no eres tú. Esa voz es el ego. Y si hay algo que no quiere, es que sanes, porque si tú sanas, el ego muere. Y el ego, aunque es una ilusión, hará todo lo que esté en su poder para seguir vivo, incluso si eso significa mantenerte atrapado en el sufrimiento. Jung lo comprendió mejor que nadie. Él sabía que la mente que crea el problema no puede ser la que lo resuelve, porque esa mente no busca claridad, busca control. Y el control del ego se basa en una cosa: hacerte creer que eres tu dolor. El ego no es malvado, pero es primitivo, es reactivo. Es una máscara de protección que se formó cuando eras niño, cuando no sabías cómo lidiar con la injusticia, con el abandono, con la culpa, con el miedo. Y esa máscara funcionó, te salvó, te defendió, te dio una identidad con la que navegar el mundo. Pero ahora, esa máscara se ha convertido en prisión, porque el ego no quiere que sueltes la herida. El ego quiere que la exhibas, que la uses como bandera, que la cuentes una y otra vez como si fuera tu historia más valiosa. Y cuanto más la repites, más profundo te identificas con ella. Dices cosas como: yo soy así porque me traicionaron. Nunca puedo confiar en nadie. Siempre me pasa lo mismo. Y ahí estás, repitiendo la misma historia, creyendo que la estás expresando cuando en realidad la estás reforzando. Y eso es exactamente lo que el ego quiere, porque mientras creas que eres tu herida, no podrás transformarte.
mientras creas que tu dolor te define, no podrás soltarlo. El ego tiene muchas formas de sabotear tu sanación. Y todas son sutiles. No te grita, te susurra, te dice, no sanes aún no es justo. No puedes soltar esto porque te volverán a dañar. Si perdonas, pierdes. Si sueltas, te van a pisotear. Si cambias, vas a desaparecer. Porque para el ego el dolor es identidad. Y sin esa identidad entra el vacío. ¿Y sabes qué hay detrás del vacío? Libertad. Pero el ego no quiere libertad. El ego quiere familiaridad. Quiere ser el narrador de tu vida. Quiere que vivas mirando hacia atrás. Quiere que recuerdes lo que te hicieron, no lo que aprendiste. Quiere que reclames justicia, no paz. Y lo peor es que te convence de que te protege. De que si sueltas, serás débil. De que si no culpas, quedarás expuesto. De que si no exiges, no vales. Y así, te mantiene pequeño, ofendido, defensivo, reaccionando a todo. Como si fueras una herida abierta caminando por el mundo. Y mientras tanto, la vida pasa. Y tú sigues interpretándola desde la herida, no desde la conciencia. Porque el ego no quiere que mires hacia adentro. Quiere que culpes hacia afuera. Porque si miras dentro, lo desenmascaras. Y si lo desenmascaras, lo desarmas. Una de sus trampas más eficaces es el victimismo. Y cuidado con esto, ser víctima de algo no es lo mismo que vivir como víctima. Todos hemos sido lastimados. Todos hemos sufrido. Todos tenemos derecho a llorar, a enojarnos, a gritar. Pero hay un punto en el que el ego convierte el dolor en identidad. Y entonces todo gira en torno a eso. Cada conversación, cada decisión, cada emoción, todo filtrado por la herida, todo interpretado como una amenaza, todo justificado por lo que viviste. Y así la herida no solo sigue abierta, se convierte en trinchera y tú en prisionero. Pero hay una salida. Y comienza cuando te haces una pregunta brutal. ¿Quién sería yo sin esta historia? ¿Quién serías tú sin el relato del abandono? Sin la narrativa de la injusticia. ¿Sin la identidad de yo siempre soy el que pierde? ¿Sin esa etiqueta invisible que te dice, tú no mereces lo bueno? ¿Quién serías si dejaras de recordar todos los días lo que te hicieron y empezaras a recordar quién puedes llegar a ser? El ego no quiere que te hagas esa pregunta. Porque esa pregunta abre una puerta hacia lo desconocido. Y el ego le teme a lo desconocido, porque en lo desconocido no tiene control. Pero tú no viniste a esta vida a repetir una herida. Viniste a trascenderla. Y para eso hay que hacer algo que el ego odia, observarlo sin identificarse. La próxima vez que la voz del ego te diga, esto no es justo, ellos deberían, yo no merezco esto. No respondas, no reacciones. Solo obsérvala. No eres esa voz. Esa voz es un programa. Es un eco del pasado. Mírala como si vieras a un niño asustado defendiendo su rincón favorito. Y luego, haz lo contrario. Donde el ego quiere que culpes, tú asume. Donde el ego quiere que reacciones, tú respira. Donde el ego quiere que recuerdes, tú suelta. Donde el ego quiere que seas víctima, tú eliges ser creador. Y entonces ocurre algo extraordinario. El ego pierde poder. La voz se debilita. La herida comienza a cicatrizar, porque ya no la estás rascando cada día. Y tú te transformas. No porque el mundo cambió. No porque todo se resolvió afuera, sino porque decidiste dejar de ser la versión de ti que el ego necesita para existir. Y aquí viene la paradoja más poderosa. Cuando dejas de resistir el dolor se transforma. Pero para eso hay que hacer lo impensable, abrazarlo, sentirlo, habitarlo, dejar de huir. Y eso es lo que viene a continuación. Porque solo cuando sueltas la pelea con tu propio dolor, descubres que no era el enemigo, era el umbral. Cuarta, deja de resistir el dolor. Lo que niegas te devora.
Durante toda tu vida te enseñaron a tenerle miedo al dolor. Te dijeron que era peligroso sentir demasiado. Te repitieron frases como «no llores», «sé fuerte», «ya pasará». Y así, sin que lo notaras, aprendiste a resistir, a reprimir, a sonreír cuando estabas roto, a seguir como si nada mientras todo dentro de ti se desmoronaba. Te convertiste en un experto del autoengaño, en un artista del silencio emocional, en alguien que aprendió a cargar el dolor sin hacerlo visible, ni siquiera para sí mismo. Pero el dolor no desaparece porque lo niegas. El dolor no se va porque lo ignores. El dolor no muere porque finjas que no existe. Lo que resistes, persiste. Y lo que niegas, te devora. Carl Jung lo sabía. Por eso dijo con crudeza: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y aquí está la verdad que nadie te dijo. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a sentir. El sufrimiento no se alivia luchando contra la tristeza, no se supera huyendo del miedo, no se transforma ignorando la rabia. Cada vez que te resistes a una emoción, esa emoción se queda. Cada vez que dices, esto no debería dolerme, duele más. Cada vez que te obligas a seguir adelante sin procesar, te fragmentas por dentro. Y cuando menos lo esperas, ese dolor que reprimiste te habla, en forma de ansiedad, de insomnio, de somatizaciones en el cuerpo, de relaciones que se rompen por reacciones que ni tú comprendes. Porque el dolor reprimido no se extingue, se recicla, y entonces lo proyectas en tus vínculos, en tus decisiones, en tu forma de hablarte a ti mismo. Hasta que un día te das cuenta de que el mayor enemigo no era la emoción, era tu resistencia a ella. La resistencia es tensión, es cerrar los puños, es contener las lágrimas, es apretar la mandíbula, es poner buena cara cuando el alma grita, y cuanto más te resistes, más fuerza le das al dolor. Es como empujar el agua. Cuanto más lo haces, más cansado quedas, y más mojado terminas. Entonces, ¿qué hacer? Haz lo contrario. En lugar de resistir, permítete sentir. Sí, puede sonar aterrador, porque durante años te enseñaron que si te rendías ante el dolor, te iba a consumir, que si lo dejabas entrar, iba a quedarse para siempre. Pero no es así. El dolor no quiere destruirte. Quiere mostrarse. Quiere ser escuchado. Quiere ser reconocido. Y cuando lo haces, cuando te sientas contigo mismo sin necesidad de cambiar nada, cuando simplemente estás, ocurre algo mágico. El dolor pierde su veneno. ¿Has llorado alguna vez tan profundo que, después de hacerlo, te sentiste ligero? Como si hubieras soltado una carga invisible. Eso no fue debilidad. Eso fue sanación. Y sin embargo, la mayoría huye de ese proceso. Nos llenamos de distracciones, trabajo, redes sociales, rutinas vacías, relaciones que tapan el vacío sin curarlo. Vivimos con miedo a estar a solas con lo que sentimos. Pero ¿cómo puedes transformarte si no te das ni siquiera el permiso de escucharte? Hay una verdad que todos deben recordar. Ninguna emoción es eterna, ningún dolor es para siempre. Todo lo que sientes es impermanente. El problema no es la emoción en sí, es lo que haces con ella. Si la resistes, se queda. Si la aceptas, fluye. Si la juzgas, se enraiza. Si la observas, se transforma. Imagina ahora tu cuerpo como una casa, y el dolor como un huésped inesperado que toca la puerta. Si lo niegas, empezará a golpear más fuerte. Si lo ignoras, entrará por la ventana. Si lo rechazas, empezará a tirar cosas desde dentro. Pero si abres la puerta y lo dejas pasar, si lo miras a los ojos y le dices, «Sí, estás aquí, te veo, dime lo que vienes a enseñarme», entonces algo cambia. Porque el dolor, cuando es visto, se desarma. Cuando es reconocido, se vuelve maestro. Cuando es abrazado, se disuelve. Pero no basta con decir «acepto». La aceptación verdadera es un acto espiritual. No es pasiva, no es una frase vacía.
Es una rendición total al presente. Es dejar de desear que las cosas sean distintas. Es permitir que lo que duele, duela. Y estar ahí, respirando, sosteniéndote, sin juicio, sin prisa. Eso es madurez emocional. Eso es libertad. Y si necesitas un camino para empezar, aquí lo tienes. Primero, deja de juzgar tu dolor. No preguntes si está bien o mal sentir lo que sientes. No intentes medirlo. No te compares con nadie. Solo obsérvalo, como si fueras un testigo amable de tu mundo interno. 2. Vuelve al cuerpo. La mente exagera, el ego dramatiza, pero el cuerpo nunca miente. ¿Dónde sientes el dolor? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago? Lleva tu atención allí. No lo analices. Solo siente. Y al sentirlo, deja que se exprese. En temblores, en lágrimas, en respiraciones profundas, en lo que sea. Eso es el cuerpo liberando lo que la mente retuvo por años. Tercera, respira a través de la emoción. Cuando llegue el miedo, no lo reprimas. Cuando llegue la tristeza, no la tapes. Respira, inhala, exhala. No para calmarte, sino para habitarte. El cuerpo tiene su propio reloj, y si le das permiso, se autorregula, se sana, te guía. Y aquí está la enseñanza final. El dolor no está aquí para destruirte, está aquí para transformarte. Es un fuego alquímico, un purificador, un iniciador. Y cuanto más te resistes, más te quema. Pero si te entregas, te forja. Te saca de la versión superficial de ti mismo. Te arranca las máscaras, te obliga a mirar lo que evitaste por años. Y si lo soportas, si cruzas la noche oscura sin intentar escapar, al otro lado está tu renacimiento. Pero hay algo aún más poderoso. Algo que viene después de aceptar el dolor. Algo que convierte esa herida en sabiduría. Algo que transforma el fuego que te quemó en la luz que te guía. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. 5. Transforma tu dolor en poder, el arte secreto de la alquimia interior. Has descendido al abismo. Has mirado de frente aquello que más temías. Has dejado de huir. Has dejado de resistir. Has aceptado tu sombra y sentido tu herida. Ahora, ¿qué hacer con todo ese dolor? Porque no basta con sobrevivirlo. No basta con dejar que pase. El dolor que solo se soporta, se estanca. El dolor que no se transforma, se repite. Carl Jung lo entendió como pocos. La verdadera alquimia no tiene que ver con convertir el plomo en oro, sino con transformar la oscuridad interior en sabiduría. Y tú tienes en tus manos ese plomo. Pesado, denso, doloroso. La pregunta es, ¿lo vas a cargar para siempre como un castigo? ¿O lo vas a fundir para forjar una nueva versión de ti mismo? Esa es la alquimia interior. El arte sagrado de usar el sufrimiento como herramienta evolutiva. La capacidad de mirar tu historia y decir, esto no me destruyó, esto me reveló. Pero cuidado, la alquimia no es mágica, es brutal, porque te exige todo. Te exige dejar de ser quien fuiste. El dolor, si lo aceptas, no solo se calma, te transforma. Es la muerte simbólica de una identidad vieja, la caída de una máscara, el derrumbe de todo lo que creías ser, para que algo nuevo pueda nacer. Y ese renacer no se parece a lo que pensabas. No es volverte indestructible. No es dejar de sentir. No es convertirte en alguien frío. Es volverte auténtico, íntegro, libre. Es comprender que tu poder no nace de lo que evitaste, sino de lo que fuiste capaz de atravesar sin perderte. Mira a tu alrededor. Las personas más sabias que conoces no lo son porque tuvieron una vida fácil. Lo son porque pasaron por el fuego y no se quemaron. Porque cayeron y no se rindieron. Porque tocaron fondo y encontraron ahí su núcleo. El dolor fue la iniciación. La herida fue la maestra.
La oscuridad fue el umbral. Y tú puedes hacer lo mismo, pero para eso tienes que cambiar la forma en que miras tu historia, ya no como víctima, ya no como castigo, sino como un entrenamiento sagrado, un rito de paso, un proceso de forja, porque cada herida, si es comprendida, se convierte en sabiduría. Cada decepción, si es integrada, se convierte en discernimiento. Cada pérdida, si es honrada, se convierte en propósito. Esa es la alquimia. Y tú ya estás dentro del proceso. Entonces, ¿cómo seguir? ¿Cómo se transforma de manera concreta el dolor en poder? Aquí hay 3 llaves alquímicas. No son fórmulas, son caminos. 1. Cambia la pregunta. Deja de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Esa pregunta te encadena, te lleva al pasado, te enreda con el ego. En su lugar, pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? ¿En quién puedo convertirme gracias a esto? ¿Qué parte de mí estaba dormida y esto vino a despertar? Cuando cambias la pregunta, cambias tu dirección. Pasas de la queja al aprendizaje, del victimismo a la evolución. Y eso es poder. 2. Convierte tu historia en medicina. Tu historia tiene cicatrices, pero también tiene claves. Lo que atravesaste no es solo tuyo. Puede ser luz para otros. ¿Cuántas personas hay allá afuera, viviendo exactamente lo que tú viviste y sintiéndose solos, rotos, incomprendidos? ¿Y si tu historia, en lugar de ser un peso, fuera un faro? ¿Y si compartes lo que aprendiste, no desde el dolor no sanado, sino desde la conciencia ganada? Eso no solo ayuda a otros, te recuerda a ti mismo que no sufriste en vano y te coloca en el lugar más poderoso, el del que transforma su herida en servicio. 3. Usa el dolor como combustible. El dolor estancado enferma, pero el dolor canalizado impulsa. Usa lo que te pasó como gasolina para crear, para crecer, para cambiar tu historia. ¿Te dijeron que no eras suficiente? Demuestra sin odio que sí lo eres. ¿Te abandonaron? Aprende a nunca más abandonarte a ti mismo. ¿Te traicionaron? Usa ese dolor como radar para detectar lo auténtico y refuerza tus límites. No se trata de venganza, se trata de dirección, no de demostrarles a otros, sino de demostrarte a ti que el fuego que te quemó es el mismo que hoy te da luz. Y cuando lo haces, cuando miras atrás y ves las ruinas, no como escenario de derrota, sino como cimiento para reconstruirte, te das cuenta de algo poderoso. El dolor no te hizo más débil, te hizo más real, más despierto, más imparable, porque ahora sabes algo que pocos saben, que puedes caer y volver, que puedes romperte y reconstruirte desde otra conciencia, que puedes perderlo todo y, sin embargo, ganar una fuerza interior que ya nadie puede quitarte. Eso es lo que Jung llamó el proceso de individuación. No ser perfecto, no ser feliz todo el tiempo, no eliminar la sombra, sino volverte íntegro, unificado, sólido desde dentro. Una persona que no necesita evitar el dolor, porque ha aprendido a caminar con él, a aprender de él, a usarlo como puente. Y entonces llegas al punto final, la comprensión más brutal y más liberadora. El sufrimiento no vino a destruirte, vino a transformarte, vino a despertarte, vino a mostrarte que tú no eras la herida, sino la conciencia capaz de trascenderla. Y ahora esa elección está en tus manos. Llegados hasta aquí, ya no puedes decir que no sabes, no puedes volver a cerrar los ojos, no puedes seguir mintiéndote, porque ahora sabes la verdad. El dolor fue real, pero el sufrimiento fue una elección, y tal vez no eras consciente. Tal vez actuabas desde la herida. Tal vez nadie te enseñó otra forma. Pero ahora sí sabes. Y eso te da poder. El poder de elegir. El poder de romper el ciclo.
el poder de dejar de resistirte y empezar a transformar, porque has descendido al núcleo del dolor. Has mirado al ego a los ojos. Has tocado el barro de tu inconsciente. Has sostenido tu sombra entre las manos. Y has comprendido que lo que te ataba no era la experiencia, sino tu relación con ella. Lo que te encadenaba no era la herida, era tu identificación con ella. Y ahora tienes dos caminos frente a ti. Ambos duelen, pero solo uno libera. Puedes seguir en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, esperando que algo allá afuera cambie. O puedes asumir el rol que siempre te perteneció, el del alquimista, el del guerrero interior, el del caminante lúcido. Puedes mirar tu historia y dejar que te defina, o puedes mirarla y dejar que te propulse. Pero esa decisión nadie la puede tomar por ti, porque nadie va a rescatarte. Nadie va a sentir por ti. Nadie va a sostener tu sombra. Nadie va a liberar tu alma. Eres tú. Siempre fuiste tú. Y ahora lo sabes. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue un llamado. Una voz desde tu interior que ya no quiere seguir durmiendo. Una parte de ti que se cansó de sufrir en silencio. Que ya no busca consuelo, sino liberación. Entonces pregúntate, con toda la crudeza, ¿hasta cuándo vas a seguir resistiendo? ¿Hasta cuándo vas a cargar una herida como si fuera una medalla? ¿Hasta cuándo vas a vivir para proteger al ego? Cuando lo que quieres es respirar sin miedo. Recuerda esto, tu dolor no fue tu culpa, pero tu sanación sí es tu responsabilidad, y ya no estás solo, porque ahora tienes herramientas, ahora tienes claridad, y lo más importante, tienes coraje, ese coraje silencioso que nace cuando dejas de escapar. Ese fuego interno que despierta cuando decides mirar hacia adentro en lugar de huir hacia afuera. Esa llama que te dice, no importa lo que haya pasado, puedo volver a empezar. Y sí, vas a temblar, vas a llorar, vas a dudar. Pero si sigues caminando, aunque sea con pasos torpes, aunque te tiemblen las piernas, aunque no veas aún la salida, estás sanando, estás liberándote, estás volviendo a casa. Y cuando eso ocurra, cuando lo sientas, te darás cuenta de algo brutalmente hermoso. El dolor no vino a castigarte, vino a entregarte la llave que abre la puerta hacia quien realmente eres. Y esa persona no necesita huir, no necesita resistir, no necesita fingir, solo necesita recordar. Ahora, si sentiste cada palabra, si algo dentro de ti se removió, si supiste en lo más profundo que este mensaje era para ti, déjalo escrito abajo, como compromiso contigo mismo. Transformo mi dolor en poder. Que no sea solo una frase, que sea una decisión, un ritual, un pacto con tu alma. Y si este video te ayudó a ver algo que no estabas viendo, no te detengas aquí. Este es solo el comienzo. Mira el siguiente video. Profundiza. Expándete. Sigue desenterrando esa verdad que siempre vivió en ti. Suscríbete. Activa la campana. Porque esto no es solo un canal. Es un espacio para quienes están listos para atravesar la oscuridad y salir del otro lado, no intactos, sino renacidos. Nos vemos ahí, donde ya no se sufre por resistir, sino que se transforma para vivir.